La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos, señoras, amigos en general, podría decir, en tantos años de ejercer el desafío del humanismo sanador, no he visto un ser humano que esté libre del dolor. Y el ser humano ha vivido con el dolor como consecuencia de no entender su propia evolución. Parecería que es fácil determinar que el dolor lo resuelve siempre un analgésico. Pero ustedes en este mismo momento estarán pensando, ¿de qué dolor habla el doctor? Pues vamos a hablar justamente del dolor que jamás nos enseñaron y hemos aprendido a poder identificarlo como parte de nuestro organismo que viene en auxilio y en ayuda de aquello que no está bien. Hagamos una pausa y comencemos este lindo desafío. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Bien, amigos, empecemos identificando y definiendo lo que es la fascia. Esta es una red continua de tejido conectivo que envuelve todo el cuerpo, nos empaca. Casi que nos podríamos decir es el papel de regalo de toda esta hermosa genialidad que es el cuerpo humano. Digo que envuelve todo el cuerpo, dándole forma y sostén. Y hoy por hoy, la fascia está íntimamente ligada y su relación con el estrés es absolutamente directa. El estrés oxidativo, el estrés crónico, provoca rigidez de toda esta capa, de toda esta telita de la que estamos envueltos. Pensemos, se me ocurre una momia que está envuelto con toda esa tela de lino. Pues así es como está el cuerpo envuelto por este tejido. Casi diría, es la forma de no estar desnudos. Esta telita, este tejido conectivo, provoca rigidez de esta fascia, de este tejido. Y eso afecta la movilidad, el flujo sanguíneo, la comunicación nerviosa, lo que se traduce en dolor, en fatiga mental y alteraciones emocionales. Y cuando digo alteraciones emocionales, amigos, aclaremos algo. La emoción como tal dura 1-2 minutos. Si se queda más en nosotros es que ya la recogemos como una actitud. Y es la actitud la que el ser humano, cargándola todo el tiempo, termina provocando un estado inflamatorio, que lo he hablado la semana anterior, las semanas anteriores, provocando, repito, estas actitudes que puede ser de tristeza, que puede ser de amargura, que puede ser de sentimiento de fracaso, de miedo, de ira, de cólera, de depresión, que es todo lo contrario a las emociones que rara vez las cargamos como actitudes, es decir, que la mantenemos, como en la reflexión, como es un estar alegre. Y cuando hablo de alegría, no hablo de estar sonriente, riendo, hablo de estar en una armonía que implique un juego entre el sistema simpático y parasimpático del organismo, es decir, del estado de alerta y del estado de calma, que durante el día debería estar jugando y no lo está. Y el ser humano de hoy, y que arrastra desde el siglo XX, vive en un estado simpático del sistema nervioso, digo, porque de simpático no tiene nada, en un estado de alerta. Y hoy por hoy, a nivel de epigenética, lo había dicho,
Resulta que eso es lo que nos enferma y que eso en un gran porcentaje ha llevado al ser humano a presentar cáncer. Cáncer que muchas veces no tiene una razón de ser que no sea la localización de ese tumor o de este desvarío del ADN celular y que se manifiesta por una actitud, no precisamente, que es consecuencia de una evolución humana, animal, que tuvo que ser en un justo medio, en un justo equilibrio. Qué importante es que nos pudieran hoy, estamos muy a tiempo, reeducar. Y hablo por los médicos con especial deferencia de que nos lleguen a dar un título, si acaso, en donde no recetemos, en donde lo menos que hagamos sea recetar y lo que realmente estemos preparados, no entrenados tan solo, sea para recoger al ser humano y su dolor. Repito, esto es muy importante. Este tejido, esta telita que recubre a todo nuestro organismo, es un tejido tridimensional que interconecta, mire usted, los músculos, los huesos, órganos, nervios, y que funciona como una red que transmite información, tensión, y que a través del movimiento por todo el cuerpo va a manifestar situaciones de dolores puntuales en una zona que el paciente, el ser humano, no entiende por qué ha amanecido con dolor justo ahí, si no se ha golpeado. Y recurre donde el médico, y el médico le revisa, y como no lo recoge, no se ha golpeado, no hay un morado, le manda un ungüento. Y si acaso una radiografía, en donde no encuentran nada. Y esto comienza a complicar un largo camino que el ser humano en su dolor, de padecer un dolor que no lo entiende, y menos el profesional que se educó para ello, hace que en el organismo comience a haber una serie de formación, de simulación de monorreceptores que se acogen en las terminaciones nerviosas y que son las que participan activamente en la percepción del olor y la propia acepción, diría, que es la conciencia corporal. Para esto debo parar y decir, la medicina china, la acupuntura, en textos ya escritos de hace 4,000 años, ya conocía canales meridianos, carreteras, autopistas, por donde había muchos puntos o muchas gasolineras o muchos sitios donde uno podía quedarse, como sucede en la carretera, y tomar un cafecito o comer algo. Pues los chinos descubrieron eso hace 4,000 años. Y estas zonas que hoy se conocen en el organismo como resonadores son la consecuencia del organismo en su integralidad, tener zonas y puntos que nos avisa que el cuerpo no anda bien, que hay un desequilibrio y que mucho ha comenzado por una emoción que luego se volvió una actitud y luego fue un mecanismo, entre comillas, de defensa. Y claro, el organismo, frente a la reacción bioquímica de un químico ajeno a su química, va a resolver momentáneamente ese problema en donde la genialidad del todo, la genialidad de la integralidad de un cerebro que está para ser escuchado, para sentirse que es oído y con ello para poder manifestar al resto de su reino como es el cuerpo humano, va, digo, a tener que estar manifestando continuamente este problema que luego a nivel de medicina el médico, me duele decirlo, no está preparado para comprenderlo. Claro que nos encontramos en un organismo en un estado de rigidez y tensión, porque este estrés prolongado aumenta la rigidez de este tejido conectivo, de esta telita, de esta fascies. Y eso estimula la producción de cortisol, antiguamente llamada la hormona de la felicidad, y ahora es conocida despiadadamente, porque es despiadado, como la hormona del estrés. Y cuando hay un estado elevado de cortisol, se afecta el organismo, se vuelve rígido, afecta la elasticidad de los tejidos
y ya no hay esa fluir de energía medible en milivoltios que todos tenemos todo el tiempo. Eso va a llevar a la alteración del movimiento y va a llevar a una limitación del movimiento, y he visto personas que con el paso de los años presentan incluso una alteración de su postura, creando cargas de patrones ineficientes que el cerebro lo recepta y comienza a hacer que las células de su organismo actúen en ese estado inflamatorio. Entonces han pasado los años y resulta que ya el señor tiene una enfermedad crónica y puede llegar al diagnóstico de esclerosis y de poliartritis y de fibromialgia, de varios títulos INRI, que lo que hace, y lo digo ahora después de tantos años de irlo sintiendo, de irme doliendo, donde el cuerpo está siendo aniquilado por químicos que van disque en horas a resolver por un ratito aquello que el individuo creó un momento hace muchos años, y como no ha habido forma de pararlo, termina siendo un diagnóstico, muchos de ellos que termina muy mal. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. El impacto neurológico, psicológico, emocional que da esto de encontrar con pacientes que llegan con el que me duele todo, con el que los exámenes no me encuentran nada, es un paciente generalmente que ya ha perdido su cerebro la capacidad de escuchar, de ser escuchado, y solo actúa ya en un estado de alerta, en un estado de miedo, provocando reacciones que, imagínense lo que es un individuo arrinconado con miedo, lo que va a provocar en él es aniquilación, eclipsamiento. El cerebro necesita poder escuchar lo que hablaba hace 2 programas de este experimento que hizo la Facultad de Psiconeuroinmunología de la Universidad de Harvard, de hacer que algunos voluntarios se repitan la palabra estoy a salvo, me estoy curando, lo hice bien hoy, y que resultó que a las 2-3 semanas mostraron disminución medibles en los marcadores de inflamación del organismo. Eso es lo que debemos entender cuando algo nos duele. No que ahí debemos pedir o hacer lo que sea para que nos pase el dolor, sino, y para empezar nosotros los médicos, entender un nuevo cambio respecto de respetar y conocer al otro ser humano, de por qué es que le duele en la zona interna del tobillo, o entre el dedo gordo y el segundo dedo en el pie, en donde han venido pacientes después de haber sido confundidos incluso con un dolor de gota de ácido úrico en el dedo gordo del pie, y lo que tenía era un semáforo de aviso de un estado de ira reprimida, con impotencia frente a soluciones que no los podía resolver, y vivir con ese dolor en el dedo gordo del pie. Estos, señores, quiero hacerme entender de cuánto el organismo hoy puede ser entendido a través de nuevos estudios de lo que el ser humano de antes, a través de la glándula pineal, el tercer ojo, logró llegar a conocer y ampliar horizontes de cuánto el organismo tiene formas de avisar y de autodefenderse. Hagamos una nueva pausa para continuar con este tema. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30.
Les habla el doctor Rafael Bonilla, médico acupunturista, vive desafiando el ejercer un humanismo sanador. Y en ello vale el programa de hoy explicar por qué es que nos duele el cuerpo, por qué es que nos duele varias zonas o un punto en el cuerpo, y que habla el dolor de esta fascis, de este tejido conectivo. Nos recuerda lo que la mente intenta olvidar, intenta hacer a un lado. El dolor no siempre está en el músculo, y yo diría, la mayoría de las veces avisa en el sobre, avisa en el papel que se envuelve el disque regalo. Miren, la fascis, esto que nos recubre, percibe tensión, presión y variables de movimientos defectuosos que el ser humano va adquiriendo como mecanismos de defensa en su trabajo, en su labor, en la actitud, en las disque emociones que se percibió en su momento y que luego lo guarda como regalo preciado, que resulta que es todo lo contrario. Debemos entender que no es que nos duele un lugar, nos duele todo un sistema, nos duele todo un organismo que está mostrando lugares que tiene su semáforo para decirnos que paremos y prestemos atención a lo que hemos venido cargando en nuestro cerebro. Está muy claro, repito, epigenéticamente, que lo que percibe el cerebro y lo carga el cerebro, eso lo va a ordenar que lo haga el cuerpo. Hoy científicamente, y lo repito, el cerebro no sabe ni distingue entre si es real o es mentira, lo recoge. Y como le repiten, lo repite. Y al repetirlo, manda a las células del resto del organismo a que se comporten de una manera que deforma el ADN celular, terminando muchas veces en una degeneración de tejido sin ton ni son, en una reproducción que se lo mira como cáncer. Esta fascis, este mecanismo de defensa que tiene el ser humano en su evolución, conecta todo, absolutamente todo en nuestro organismo. Y cuando una zona se tensa, el cuerpo entero lo siente y comienza a manifestar dolores o difusos o agudos o cambiantes y luego persistentes. Repito, el dolor de este tejido conectivo, de esta fascia, recuerda lo que la mente quiere hacerse a un lado. De ahí que es importante ahora que el ser humano, recogido en la inflamación, porque termina siendo un cuerpo inflamado, y con ello permita hacer una verdadera transferencia de lo que debería ser estados de alerta y estados de calma. El 70-80% del ser humano de hoy vive en un estado de alerta. Y ello se manifiesta en dolor, ello se manifiesta en insomnio, ello se manifiesta en depresión, ello se manifiesta en apatía, ello se manifiesta en conjugarse, en engañarse de que como está así no puede. Y eso en medicina, a nosotros los médicos no nos prepararon para que podamos confrontarnos con eso, sino para buscar solucionar que lo que le duele al que viene como paciente, aunque muchos hoy son tratados como clientes en forma arrogante y despiadada, no sea entendido, recogido, comprendido, en que el todo inflamado de ese organismo obedece a un estar que nació en un momento, en una desvirtuación de la armonía de su ser. Y cuando hablo de la armonía de su ser, del ser, hablo de reacciones neurobioquímicas, de las formas que usted quiera, que terminan provocando enfermedad que termina siendo hospitalizada, no el paciente, el diagnóstico, el INDI. Y claro, consecuentemente va a venir el cúmulo de químicos que jamás van a poder entender que la reacción de ese organismo viene por un estar de adentro que llegó a enfermar la materia. Eso es lo que duele en el ser. Le duele el todo, con semáforos en donde aparece el dolor de un lugar, de una parte, y que en acupuntura se lo puede identificar como un resonador que tiene un potencial medible en 1000 voltios y que al tratarlo va a provocar reacciones bioquímicas en 2 centésimas de segundo, que es lo que hoy está siendo la forma de salvar muchas enfermedades. Así lo ven. Y yo digo, muchos seres humanos que al entender que a través de una aguja en 2 minutos, en 10 minutos, su organismo ha cambiado, entender
que la salud está dentro de uno y que la enfermedad fue la que llegó a uno, no es la que debe vivir en uno. El mundo de hoy está hecho para que vivamos con la enfermedad y a través de ello la justificación de tener que tomar algo que tape el diagnóstico a través de un negocio. Y ha dejado de dolerme el tener que decir esto, porque todos lo perciben y todos lo saben. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Amigos, al hablar de fascias, al hablar del que le duele todo, lo que quiero decirle es que no nos quedemos, no se quede usted, amigo que me escuche, en que el dolor que tiene en la parte interna de la rodilla y que no sabe por qué, porque no se ha doblado, no se ha golpeado, obedece sabiamente, generosamente a algo que el cuerpo le está avisando. Y que si se le puede leer adecuadamente, salvar de algo que puede estar a distancia, que puede estar a nivel cardíaco, que puede estar a nivel pulmonar, o que puede estar en estos códigos de memoria de la inteligencia celular. Quizás no quiero volar tanto en cuanto nosotros podemos vernos como un universo chiquito y cuánto de misterio y cuánto de luz hay en el mismo. Siempre he dicho que la enfermedad es una injusticia del amor. Igualmente, frente a la fascies, frente al dolor inflamatorio del cuerpo, de diferentes zonas del cuerpo, la fibromialgia, puedo decir, si tuvo su origen, tiene una razón de origen. Y lo que se debe buscar y lo que encontró intuitivamente hace miles de años la acupuntura y el sabio acupuntor es de dónde viene para resolver el incendio. No el humo, como siempre pongo el ejemplo, que aparece en la ventana, sino el incendio en sí. Amigos, mi aporte como siempre, queriendo que se venga de adentro y les llegue a los oídos de ustedes igualmente adentro. Todo lo que pasa en nuestro organismo tiene una razón de ser y no todo está en el laboratorio. No es todo está en los resultados del laboratorio y cada vez vemos menos en resultados de lo que implica consumo, ya no de químicos, sino el consumo despiadado en sí mismo de la enfermedad. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Dos hombres esperaban la llegada de la muerte. Uno de rodillas lloraba sin consuelo. El otro de pie presentaba un rostro sereno y sonriente. Al fin se presentó la muerte, al fin se presentó la parca. Y acercándose al primero, le preguntó: ¿por qué lloras y te afliges? Y el aterrorizado humano respondió entre gemidos: he necesitado toda una vida para aprender a vivir y ahora de pronto apareces tú. Después, encarándose con el segundo, preguntó a su vez: ¿y tú? ¿Por qué apareces feliz y sonriente? He necesitado toda una vida para aprender a vivir y ahora, al fin, apareces tú. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales.